Cuando Jesús rompe las cadenas, basado en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos mucho. Y le rogaba mucho no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hoy meditaremos en uno de los relatos más impactantes del Evangelio de Marcos. La palabra de Dios nos dice que Jesús llegó a la región de los Gadarenos después de cruzar el mar de Galilea. Este detalle parece sencillo, pero encierra una gran verdad. Jesús siempre está en misión. Él va al encuentro de quienes más lo necesitan, busca al perdido, restaura al quebrantado y lleva la esperanza donde solo parece haber oscuridad. Apenas desembarca ocurre algo inesperado. De entre los sepulcros sale un hombre poseído por un espíritu inmundo. Marcos describe una escena verdaderamente conmovedora. Vivía entre las tumbas, nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Rompía los grillos con una fuerza sobrenatural. Día y noche gritaba, y se hería con piedras. Era un hombre completamente destruido. Su vida estaba marcada por el sufrimiento físico, emocional, social y espiritual. Vivía lejos de su familia, lejos de la sociedad y sobre todo esclavizado por el poder del mal. Este hombre representa la condición del ser humano cuando el pecado domina el corazón y destruye la imagen de Dios en su vida. Pero entonces ocurre el gran cambio de relato. Al ver a Jesús desde lejos, corrió hacia él y se postró delante de él. ¡Qué escena tan extraordinaria! Aun en medio de la más profunda esclavitud espiritual, Jesús seguía siendo su única esperanza. Los demonios reconocían la autoridad del Señor. Sabían perfectamente quién era Él, porque ninguna fuerza del mal puede resistir el poder del Hijo de Dios. Cristo no pelea contra las tinieblas en igualdad de condiciones. Él reina sobre ellas. Su autoridad es absoluta, su poder es incomparable.
Jesús ordena la salida de los espíritus inmundos y aquel hombre queda completamente libre. La transformación es inmediata. Cuando los habitantes llegan al lugar, encuentra al que antes estaba fuera de control, sentado, vestido y en su juicio cabal. Qué hermoso cuadro de la gracia de Dios. El que vivía desnudo ahora está vestido. El que no tenía dominio propio ahora está en plena gordura. El que habitaba entre los muertos ahora disfruta nuevamente de una vida digna. Solo Jesucristo puede hacer una restauración tan completa. Sin embargo, sucede algo sorprendente. La gente tiene miedo. No sintieron temor cuando aquel hombre aterrorizaba toda la región, pero sí cuando contemplaron el poder restaurador de Jesús. Y en lugar de recibir al Salvador, le pidieron que se fuera. Qué triste realidad. Muchas veces el corazón humano prefiere conservar sus intereses materiales antes que rendirse al Señor, incluso después de presenciar una obra maravillosa de Dios. Finalmente encontramos una de las enseñanzas más hermosas del pasaje. El hombre que había sido liberado deseaba acompañar a Jesús. Es natural. Quiere permanecer junto a quien cambió completamente su vida. Pero el Señor le responde de una manera inesperada. Le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquel hombre obedeció. Recorrió toda la Decápolis, anunciando las maravillas que Jesús había hecho en su vida. Quien antes era conocido por su violencia, ahora era conocido por su testimonio. Porque una vida verdaderamente transformada siempre termina hablando de Cristo. Queridos oyentes, este pasaje nos recuerda que no existe situación imposible para nuestro Señor Jesucristo. No hay esclavitud demasiado fuerte, no hay herida demasiado profunda, no hay pecador demasiado lejos para el poder restaurador de Dios. Donde el ser humano pierde toda esperanza, Cristo sigue teniendo la última palabra. Quizá hoy alguien que nos escucha piensa que su vida no tiene solución. Tal vez siente que ha caído demasiado, que sus errores son demasiado grandes, o que nadie puede ayudarle. La respuesta del Evangelio sigue siendo la misma. Jesús puede intervenir, Jesús puede restaurar, Jesús puede transformar completamente una vida. La invitación es sencilla. Acudamos a Cristo con fe. Confiemos plenamente en su poder y cuando experimentemos su misericordia, anunciemos con gratitud las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Porque el mismo Jesús que transformó la vida del endemoniado gadareno es el mismo Señor que hoy continúa liberando, restaurando y llamando a sus redimidos a ser testigos de su infinita misericordia. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.